de que nosotros podamos haber entendido esta verdad, que la inmensa mayoría de creyentes y no creyentes en el mundo no conoce, que Dios estableció un día para que su nombre sea honrado y glorificado. Y este es nuestro día alegre, feliz, después de una semana de trabajo, de luchas. Aquí estamos tranquilos, reposando para estudiar la palabra de Dios. Como bien sabemos, nosotros estamos tratando este tema tan importante y no solamente importante, trascendental. El reino de Dios que viene es el plan de Dios desde el principio del mundo hasta que se termine y después en la eternidad. Es un reino que Él quiere establecer, que Él prometió establecer. Hemos estado considerando esto y yo les decía a ustedes que para poder entender cabalmente, verdaderamente, cuál es la naturaleza del reino que viene, tanto en su aspecto moral y espiritual como en cómo vamos a ser nosotros, necesitábamos en un intermedio, porque ya terminamos con las clases de Israel y vamos a comenzar con los estudios de Daniel 2. En un intermedio aquí les quería explicar 3 asuntos muy importantes que debemos tener claro. El primero es la inmortalidad del alma, o esa doctrina que se llama así. El segundo asunto va a ser la resurrección de los muertos. Y el tercer asunto va a ser el juicio final. Necesitamos tener claro esos aspectos del conocimiento bíblico para que nosotros podamos de verdad comprender en qué consiste y cuál es la naturaleza del reino de Dios que viene. Entonces hoy quiero hacer un repaso de un asunto que tratamos en la clase pasada, pero que a mí me quedó medio inconcluso porque me faltó citar un texto importante. Dijimos en aquella ocasión, en la última clase que dimos aquí, que la inmortalidad del alma es la base de todas las creencias, religiones y filosofías falsas que hay en el mundo. O sea, todas las filosofías, todas las creencias religiosas falsas que existen en el mundo tienen como base la inmortalidad del alma. Si a cualquiera de estas creencias o religiones o filosofías le quitamos esa base, se acabaron. No pueden existir porque se basan en eso. Y ahí citamos aquí algunas, como el catolicismo, el espiritismo, la brujería, el hinduismo, el zoroastrismo, el budismo, el islam, el animismo, el chamanismo, el platonismo y el neoplatonismo. Son 2 corrientes filosóficas. Todo eso tiene como base la inmortalidad del alma. Y habíamos citado particularmente al animismo. Y quiero remarcarlo porque más adelante voy a tratar sobre este asunto del animismo. Brevemente, volver a tratar ya basado en el texto de Pablo sobre esto del animismo. El animismo es una religión primitiva que se basa en la creencia de que todo tiene alma. Si nosotros a esta palabra, en lugar de decir animismo, dijéramos o inventáramos, no es una palabra que existe, si inventáramos la palabra almanismo, sería la misma idea. O sea, la palabra animismo viene del latín anima, y anima en latín quiere decir alma. Entonces, es la creencia de religiones primitivas que pensaron todo estaba animado por un alma. Las nubes, el rayo, el trueno, el río, los animales, las plantas y así, bueno, todo, y se hicieron de todas estas cosas dioses porque están animados. De esto vamos a ver más adelante un poquito. Ahora, también demostramos a través de documentos que citamos, el diccionario bíblico y el diccionario Vine, que la inmortalidad del alma no aparece en la religión de los hebreos del Antiguo Testamento. No existe.
Los hebreos del Antiguo Testamento no creen en la inmortalidad del alma. Leemos desde Génesis hasta Malaquías y no vamos a encontrar esa creencia en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué? En aquella ocasión preguntamos por qué. ¿Alguno recuerda la respuesta que dimos? ¿Alguno recordará por qué los hebreos del Antiguo Testamento? Porque ya los hebreos después del Antiguo Testamento sí creen en la inmortalidad del alma. Pero los del Antiguo Testamento no creyeron en la inmortalidad del alma. ¿Por qué? A ver. Porque fue el único pueblo de la tierra que tuvo la revelación de Dios. En todas las leyes de Moisés y en las palabras de los profetas hay una condena absoluta, a veces hasta con pena de muerte, contra todas las personas que quisieran invocar los muertos o comunicarse con los muertos. Entonces, debido a esta revelación de Dios que tuvieron los hebreos, la religión del Antiguo Testamento no contiene la inmortalidad del alma porque no creyeron en eso. Estaba condenado, estaba tan condenado que si una persona, alguien se le moría al lado, él tenía que purificarse durante 7 días porque quedaba inmundo. Porque todo contacto con los muertos estaba condenado. Entonces por eso este pueblo no creyó en la inmortalidad. Los demás pueblos de la tierra sí creyeron en la inmortalidad del alma porque no tuvieron esta revelación. Pero Pablo en Romanos 1, 18 al 23 nos da una clara razón de por qué estos pueblos se embarcaron en esta creencia del almanismo o el animismo. Con solo ver el título que tiene este tema de Romanos 1:18 en la Reina Valera de 1995, vamos a encontrar la razón de Pablo al escribir esto: la culpabilidad de la humanidad. Pablo dice que la humanidad, los gentiles, los que no conocían a Dios, son culpables. ¿Por qué son culpables? Vamos a considerar el texto de Pablo. Dice así la palabra: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a ver algunas oraciones o breves párrafos de esto que Pablo explica. Pablo aquí está, en sentido general, está diciendo que el mundo gentil, el mundo que no perteneció al pueblo de Israel, tuvieron una revelación. Aunque ellos no recibieron un Moisés que les trajo la ley, ellos sí tuvieron una revelación. En lo que en la teología se conoce como la revelación natural. Es lo que dice el Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. O sea que a través de la naturaleza el hombre puede conocer que Dios existe, aunque no tenga una revelación directa como los hebreos. Ellos tuvieron esa revelación y debido a que no hicieron caso de esa revelación, pues entonces no tienen excusa, según Pablo en este texto. Vamos a ver algunas partes de los textos en particular. Dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, lo que de Dios se conoce, vamos a ver después qué es, les es manifiesto. Y esta palabra, les es manifiesto, es la traducción del verbo faneros, que quiere decir brillante, evidente. O sea, le fue manifestado de manera brillante, y es un brillante refulgente, que cualquiera lo puede ver, algo que brilla mucho. Es el sentido de esta palabra aquí, les es manifiesto de manera brillante.
El otro texto dice, lo invisible de Él, ¿qué es eso? Su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo. O sea, Dios tiene cosas invisibles, cosas que no se ven. Y eso es uno de los argumentos de muchos incrédulos hoy. Yo no veo a Dios. Si yo viera a Dios, yo creía en Él. Pero entonces Pablo dice aquí que lo invisible de Él, ¿qué cosa invisible ahí? Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. Y aquí el verbo es capsorao, contemplar completamente, sin que le falten partes. Este verbo quiere decir que se hace claramente visible, es que se puede contemplar bien, que no es borroso, que no está a medias, sino que claramente se ve. Y se puede discernir por medio de las cosas hechas. O sea, la deidad de Dios y su eternidad se puede discernir por medio de las cosas que están hechas. ¿Vamos bien? Ahora, discernir, aquí es el verbo noieo, ejercer la mente, comprender, captar, prestar atención. O sea que de esa manera se puede saber que Dios existe, que Dios es real, que Él tiene poder y que Él es divino. Y esta es la parte más importante de la reflexión. Su necio corazón fue entenebrecido. A pesar de todas esas facilidades que tenían ellos para saber que Dios sí existe, que es eterno, su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí el verbo que quiero tener o llamar la atención es fue entenebrecido, no por su significado, porque aquí es casi que el mismo, fue oscurecido, es el significado literal, sino por la voz en la que está este verbo. Es el verbo escotizo, que está en voz pasiva. ¿Qué queremos decir con que está en voz pasiva? La voz, los verbos tienen, entre tantas cosas, tiempo, modo, persona, tiene voz. En español hay dos voces, en griego hay tres, pero bueno, en español, y es el ejemplo que quieres ponerle, un ejemplo en español, está la voz activa y la voz pasiva. La voz activa es cuando el sujeto o el hablante realiza la acción del verbo. Y la voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción del verbo. Por ejemplo, yo digo, el alumno estudia la clase. El sujeto es el alumno. Realiza la acción de estudiar. ¿Estamos entendiendo? Ahora, la voz pasiva es al revés. Diríamos, la clase es estudiada por el alumno. El sujeto es la clase, pero ella no realiza la acción. Recibe la acción. Bueno, eso es un verbo en español en voz pasiva. La oración del griego que estamos considerando es su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón es el sujeto. Fue entenebrecido es el verbo que realiza la acción sobre el sujeto. Ahora, la pregunta que surge aquí es, bueno, ¿quién se lo entenebreció? Porque en el caso de la voz pasiva del ejemplo, quien realiza la acción sobre el sujeto es el alumno. O sea, el alumno estudia la lección. Pero ¿quién entenebreció el corazón necio de esta humanidad? En el griego no está el complemento directo, como el alumno sería el complemento directo. Ese complemento directo no está en griego. Hay que sacarlo del contexto. Los que conocen este capítulo, ¿quién fue? El que entenebreció el corazón necio de esa humanidad. Dios mismo. El contexto así lo dice. En ese mismo contexto están estas frases. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Como ellos no quisieron tener a Dios en cuenta, a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Entonces, esa humanidad, por haber tenido la oportunidad mediante la revelación natural de conocer a Dios y darle gloria, no lo quisieron hacer así, sino que se envanecieron en sus discursos. Entonces dijeron, está bien, ustedes no quieren reconocer, ahí tienen la creación.
Ahí tiene la evidencia de mi existencia y mi poder. Como no lo quieren hacer, pues el corazón de ustedes, el entendimiento, les va a ser oscurecido y entenebrecido. Y entonces aquí llegamos a la parte final de este texto donde dice: pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y es aquí donde aparece el animismo. Con su corazón entenebrecido, creyeron en aquel engaño satánico del Edén, de un alma inmortal, de un alma que no se muere, y ellos entonces comenzaron a darle gloria a los animales. Cuando nosotros vemos las plagas de Egipto, son juicios de Dios contra todos los dioses de esa nación, porque adoraban desde el río Nilo hasta una mosca o una rana. Entonces todas las plagas fueron para demostrar que no eran dioses, porque ellos se dedicaron a eso. Todas las naciones que no recibieron la revelación de Dios, la única fue Israel, se perdieron en la creencia en un alma inmortal, porque pensaron que todo, desde el sol, la luna, las estrellas, el río, las montañas, el viento, todo estaba animado por un alma espiritual. Y esa es la razón de por qué el animismo, con otras tantas creencias y reuniones más, si se les quita la creencia en la inmortalidad del alma, se destruyen, porque están basadas en eso. Hoy el tema, ese es el repaso del tema anterior, que me había quedado medio cojo porque no había citado a Pablo, para demostrar que el apóstol describe perfectamente el origen del animismo, aparte de lo que los científicos hoy y los etnólogos estudian. El tema de hoy es: el ser humano es un ser integral. ¿Quién me puede decir qué cosa es lo integral? Compuestos en partes. ¿Eh? Compuestos en partes. Completo. Bueno, esta es la definición, está bien así como la dijeron. Lo integral es una unidad que está formada por partes, donde cada parte es indispensable para la existencia y funcionamiento correcto de esa unidad. Eso es lo integral. Buscando en internet, en inteligencia artificial, que tiene muy buena, es un gran auxilio, encontré esta otra definición. En español, integral significa que algo incluye la totalidad de sus partes o aspectos, o que está completo y no le falta nada. Es decir, se refiere a algo que abarca todos los elementos o dimensiones de un todo. Es la misma idea, expresada de otra manera. Ese algo, en el caso de la definición esta, es el ser humano. O sea, el ser humano es un ser integral, formado por partes, pero esas partes están unidas en un todo, y si falta una de esas partes, ya eso no funciona. ¿Entienden la idea? Porque si nos referimos al aspecto físico, tenemos cabeza, tronco, extremidades. Son las partes más evidentes, ¿no? más a la vista. Pero también tenemos corazón, pulmones, riñones, estómago, venas, huesos. O sea que hay una serie de partes que nos hacen nuestra unidad. Cualquiera de ellas que falte, ya hay un problema con eso. O sea, por eso decimos que el ser humano es un ser integral, pero estamos diciéndolo en el sentido espiritual. De igualmente que es una unidad integral físicamente, es una unidad integral espiritualmente. Y vamos a usar unas evidencias bíblicas para demostrar esto, que el ser humano es un ser formado por partes. Y vamos a dar algunas evidencias racionales para demostrar que esas partes tienen que estar juntas, porque si no están juntas no funciona. ¿Entiende la idea? Vamos a Pablo otra vez. En 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo dice esto, o escribe esto: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Todo vuestro ser. Es interesante esta frase de Pablo, porque está traducida de un adjetivo,
holocleros, que significa entero en cada parte. Fíjense qué importante está eso. Pablo dice que el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Todo, ¿cómo? Entero, en cada parte. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo dice las partes o los componentes. ¿Cuáles dice? Espíritu, alma y cuerpo. Pablo no se queda en decir que es un todo con partes, sino ¿cuáles son esas partes? El espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora es interesante que Pablo dice que todo esto sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto va a estar presente. Todo, en todas sus partes, estará presente en la segunda venida de Cristo. Cuerpo, alma y espíritu. Todas las partes. Ahora, el Génesis es la clave para entender que el ser humano es un ser integral. Génesis, texto que leemos muy frecuentemente, 2:7, dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Polvo de la tierra, soplo de vida, alma viviente. Las tres partes. Entonces, en la creación podemos decir que está del hombre está dicha en tres pasos, o se hizo en tres pasos. El primer paso es fabricar una figura humana hecha de tierra sin vida. El segundo paso fue animar con el aliento de vida esa figura humana. Y por último, se convierte la figura muerta en un alma viviente, o sea, en un ser viviente. ¿Vamos entendiendo la idea? Vamos a comparar el texto de Génesis con el de Pablo, para que ustedes vean que Pablo está hablando precisamente de eso. A veces leemos estas cosas y no nos damos cuenta, pero cuando analizamos nos damos cuenta que Pablo está hablando de esta unidad integral que el Génesis nos dice. Veamos aquí. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, cuerpo, en Pablo. Y alentó en su nariz soplo de vida, espíritu, según Pablo. Y fue el hombre en alma viviente, el alma. O sea, el espíritu de vida, el aliento de vida, nosotros los compartimos con los animales y hasta con las plantas. Las plantas también respiran, aunque no tienen pulmones. Esto que viene, que es la vida, que es la energía viviente, la energía vital, que nosotros tenemos para ser un ser vivo, como lo puede ser un animal, es la misma en nosotros que en el animal. Es un espíritu de vida y que las plantas, cuando usted hace así, toma una semilla y la tira a la tierra, esa semilla no nace por gusto, nace porque en la tierra y en la semilla hay un espíritu, una energía, dirían hoy en la era moderna, una energía en la naturaleza que hace que esa semilla nazca, crezca y se convierta en un árbol como estos que están por ahí. O sea, hay un espíritu de vida, una energía viviente en la naturaleza, material, que nos hace existir. Ahora, ¿qué nos diferencia de ese animal? Que tenemos razonamiento, que tenemos pensamiento, que tenemos conciencia, que tenemos voluntad. Que el ser humano tiene una serie de facultades que no las tiene el animal. Tiene vida el animal, tenemos vida nosotros. Tiene cuerpo el animal, tenemos cuerpo nosotros. Pero el animal no tiene inteligencia. La tenemos nosotros debido precisamente ¿a qué? Al alma. ¿Qué es entonces el alma? En la Biblia podemos encontrar una respuesta. ¿Qué es el alma? Ahí mismo en Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
El alma es la imagen de Dios. Lo que Dios es espiritualmente puso una parte de eso en nosotros y nosotros somos seres racionales, que pensamos, que tenemos una facultad por encima de los animales. Eso es el alma. Ahora vamos a ver evidencias racionales, por eso estaba demostrando de que estamos hechos en partes, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, esas tres partes, vamos a demostrar que el hombre es un ser integral y que cada uno de sus elementos espirituales es indispensable para la existencia y el correcto funcionamiento de la unidad. No existe alma por un lado, cuerpo por el otro lado y espíritu. Eso es como un carro. ¿Sí? Una pregunta. ¿El alma muere? Muere el hombre. Y cuando muere el hombre, como es un ser integral, se acabó todo. Esa pregunta viene de la idea que el alma es separada. Y que el alma es un ser. Y que el alma es una parte diferente y separada. Cuando el hombre muere, muere todo. Murió el hombre y se acabó todo. Porque el ser humano es un ser integral. No funciona separada. El alma del cuerpo y del espíritu no funcionan separados. Eso es como un carro. Yo decía que es como un carro. El carro tiene 4 partes esenciales, ¿no? El motor, la carrocería, el rodamiento, el sistema eléctrico. Ahora, tienen que estar esas 4 partes, porque yo pongo el motor allí y a esto acá y acá y acá y digo, ¿funciona? Y no funciona. No funciona si no son todos juntos. Lo que es integral es que todo tiene que funcionar junto. Vamos a demostrar racionalmente que esto es así. Ya vimos que por la palabra podemos comprobar que estamos formados por partes. Ahora, que esas partes no pueden funcionar cada una por su cuenta, vamos a demostrarlo aquí. Ahí tenemos a un hombre, una persona normal que piensa, que razona, que tiene sentimientos, que tiene conciencia, pero de pronto sufre un accidente. Sea un golpe en la cabeza, como un accidente cardiovascular, como es el derrame cerebral, un stroke, y se quedó como un vegetal. Sus facultades espirituales e intelectuales y sentimentales quedan anuladas. No siente, ya no piensa, ya bueno, se quedó ahí por un accidente. La pregunta es, ¿qué se daña? ¿El alma o las neuronas? ¿El alma sufre accidentes? ¿Tiene golpes? Le falta un pedazo porque hubo un golpe. Joaquín, me gustaría que explicaras el versículo que dice el alma de pecado esta morirá. ¿A qué se refiere? Yo estoy en la duda, porque es que estas clases, yo estoy en la duda de usar una clase para explicar las traducciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la palabra alma. Nosotros en una clase que recibimos de unos especialistas de la sociedad bíblica, nos dijeron en cierta ocasión, a mí eso nunca se me ha olvidado, ninguna traducción escapa a la teología del traductor. O sea, los traductores cuando usan las traducciones, si tienen una teología, van a traducir palabras conforme a su teología. Y principalmente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, la palabra alma no siempre significa eso. No es nefesh, no es lo que ellos ponen. El alma del concepto griego no existe en el Antiguo Testamento. Entonces, no es confiable. Yo he estado indeciso porque se alargarían demasiado las clases, pero en explicar cuáles son los significados del Antiguo Testamento de las palabras originales nefesh y en el Nuevo Testamento sigé y cómo se usan en diversas maneras. Sigé en el Nuevo Testamento, que es la traducción de alma, puede ser hasta un animal. Hasta un animal puede ser sigé. Entonces, el traductor la va a traducir como alma cuando le conviene por su teología. Entonces, indiscutiblemente, todos los traductores de la versión española han sido católicos, porque Reina fue católico,
un sacerdote católico creyente en la inmortalidad del alma, y usaron las palabras conforme a su teología. Pero a la hora de estudiar el texto como es, no es como ellos lo tradujeron. Pero eso llevaría una clase un poco larga. Ahora, sí quiero en esta ocasión decir que el alma no es la que se daña. Se daña las neuronas, son las neuronas. Sin embargo, con el daño de ellas, ese ser humano perdió sus facultades intelectuales y espirituales. La imagen de Dios en esa persona desapareció o se dañó. Lo que se dañó fue el cuerpo. El cuerpo fue el que se dañó. Pero ¿qué nos enseña eso de que el cuerpo se dañó y ya el alma no puede funcionar? Que son integrales. Que ella no puede funcionar si no es a través del cuerpo. Esa es una evidencia de que el alma es integrada al cuerpo. No está separada del cuerpo. Tiene que estar integrada al cuerpo. Vamos al otro ejemplo. No pudiera, perdona la intervención, Ajá. no pudiera referirse a eso, el alma, al ser integral que pecare esta morirá, refiriéndose al hombre que pecare, Claro, al ser que pecar. Quiere decir el hombre que pega, pues. Ajá. Una traducción correcta en ese caso podría ser: el ser que peque morirá. Así vas a morir, claro, vas a morir. Vas a morir tú completo. No, la imagen de Dios nadie la pierde, pues se convertiría en un animal. Si pierde el alma, si pierde la imagen de Dios, se convertiría en un animal. Pero sus facultades no pueden manifestarse porque el ser humano es un solo ser integral. Espíritu, alma y cuerpo. El síndrome de Down, ese es el otro ejemplo que quiero poner. El síndrome de Down está catalogado como la causa más frecuente de discapacidad psíquica congénita, una clara limitación de las facultades del alma. Pero ¿a qué se debe que una persona con este mal no pueda pensar bien, sentir plenamente o tener una conciencia absolutamente clara? ¿A una deficiencia espiritual del alma o a un defecto físico del cuerpo? Yo consulto bastante a esta página web, Mayo Clinic, para cosas de medicina y cuando tengo la presión y saber. Y entonces aquí en esta página encontré esta definición. El síndrome de Down es una afección genética ocasionada por una división celular inusual que resulta en una copia adicional completa o parcial del cromosoma 21. Este material genético adicional ocasiona los cambios en el desarrollo y las características físicas del síndrome de Down. O sea, déjame ver cómo les digo esto. Los cromosomas están en cada célula de nuestro cuerpo, desde los pelos hasta las uñas. Los cromosomas son ciertos corpúsculos que hay en las células que nos hacen ser humanos. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas. Eso es lo que nos hace ser humanos. El perro es perro porque tiene 39 cromosomas. La mata de tabaco es una mata de tabaco porque tiene 8 cromosomas. O sea, los cromosomas son los que hacen al ser viviente la naturaleza que tiene. Ahora, en el ser humano decía hay 23 pares de cromosomas, 46. Esta es la imagen que me encontré más adecuada para la clase. Los 23 pares. ¿Qué ocurre con el síndrome de Down? En el par número 21 hay 3 cromosomas, no 2. Todos tienen 2 cromosomas. Eso es una cosa, cuando usted analiza esto, es algo maravilloso de cómo Dios creó las cosas. Todos los seres humanos, todas las plantas, bueno, los seres humanos que estamos hablando de ellos, tenemos 23 pares de cromosomas en todas nuestras células, menos en una, en las células reproductivas.
El espermatozoide tiene nada más que 23 cromosomas. No 23 pares, 23. Y el óvulo de la mujer tiene 23 cromosomas. Cuando se fecundan esas dos células, el óvulo y el espermatozoide, se juntan los 23 del hombre y los 23 de la mujer y se forma entonces el otro ser humano. Cada uno aporta 23 cromosomas a la hora de la concepción. Y hacen los 46 cromosomas divididos en pares, porque está dividido en pares. Mire, es interesante, nos vamos a explicar eso porque ¿saben ustedes el par 23 cuál es? Cada uno de estos pares de cromosomas aporta una condición genética en la persona. El par 23, ¿saben qué aporta? El sexo. En el par 23 está el sexo, si es hembra o es varón. Bueno, esta maravilla que Dios ha hecho ha sido dañada por causa del pecado, como bien sabemos, y en el par 21, cuando existen ciertas condiciones, en vez de haber 2 cromosomas hay 3, y eso provoca el síndrome Down. Eso es lo que les pasa a los muchachitos o a los jóvenes, a las personas que tienen el síndrome Down. Desde los pelos de la cabeza hasta las uñas de los pies tienen 3 cromosomas en el par 21. Ahora, ¿cómo se explica racionalmente que si el alma es un ser con existencia y funciones espirituales propias, separadas, como se cree, con la capacidad de existir en estado consciente pleno aún después de la muerte del cuerpo, se vea limitada en sus funciones intelectuales y espirituales, no ya solamente por un defecto de las neuronas alojadas en el cerebro, sino por un defecto de las células que forman todo el cuerpo? ¿Por qué el alma tiene que ser impedida? Porque una persona con síndrome de Down no es una persona bien espiritualmente. Porque es algo integral. Estamos queriendo demostrar con esto que el alma no funciona sola, que el alma funciona con el cuerpo y un cuerpo sano. Ya no, este muchacho no tiene problemas neuronales, tiene un problema en todo su cuerpo. Y eso le incapacita o le impide para que el alma, que es lo que siente, piensa, razona y determina, se manifieste. Entonces está limitada el alma en su manifestación por el cuerpo, porque es parte integral de ella. ¿Cómo es posible que si el alma está limitada en su función por el hecho de que el cuerpo esté enfermo, como en este caso del síndrome de Down, pueda manifestarse plenamente aun cuando ese cuerpo está muerto? ¿Cómo es posible si no se puede manifestar? Porque el cuerpo está enfermo si se muere. ¿Cómo se va a manifestar si se muere? Si ella es parte integral del cuerpo. Vamos al último ejemplo. Las 5 ventanas del alma. El último ejemplo racional de que el cuerpo y el alma son integrales con el espíritu. Ya mi gente sí sabe cuáles son las 5 ventanas del alma. ¿No? ¿No te acuerdas? Bueno. Vamos a ver las 5 ventanas del alma. El alma, o sea, nuestro ser interior, nosotros somos una unidad física, pero dentro de nosotros está el alma. La sentimos, la percibimos, está clara, ¿no? Hay un filósofo famoso que dijo, pienso, luego existo. Es decir, pienso es porque existo. Pienso, siento, tengo voluntad. O sea, el alma está vibrante dentro de nosotros, está actuando dentro de nosotros. La sentimos. La imagen de Dios está presente en nuestro ser completo. Pero somos una unidad física. Ahora, esa unidad, esa alma que tenemos dentro, esa parte espiritual, se comunica hacia afuera. Yo me estoy comunicando hacia afuera. A través de los 5 sentidos. Tanto el alma mía y la de ustedes tiene una influencia hacia afuera de mí a través de los sentidos. Y el mundo de afuera tiene una influencia sobre mi alma a través de los sentidos, de los 5 sentidos. ¿Cuáles son? La vista,
el oído, el olfato, el gusto, tacto. Son los 5, menos el tacto, todos están aquí, de aquí para arriba. Menos el tacto que está en todo el cuerpo, de aquí para arriba están todos los demás. Ahora, según los psicólogos modernos, el 89% del aprendizaje entra por la vista. Por eso son tan importantes las imágenes didácticas. Yo le tengo presentado aquí un óvalo con él, pero si yo les presento aquí la cara a una persona, hubiera sido mejor. Más efectivo, ¿no? Entonces se les iba a quedar más. Impacta mucho la imagen porque el 89% del aprendizaje entra por la vista. El 10% entra por los oídos del aprendizaje. Y el resto, 1% a través del tacto, el olfato y el gusto. O sea, esas son 5 ventanas por las que nuestra alma se comunica hacia afuera y es influenciada de afuera hacia adentro. Por ahí es que entra todo y por ahí sale todo. ¿Estamos entendiendo? Bueno. Vamos a hacer esta pregunta. Cuando un bebé nace, ¿tiene alma? Sí, claro. Ustedes saben que los teólogos tienen una fama. Los teólogos discuten todavía hoy que si el alma Dios la crea y se la pone al niño cuando nace o si la trae como herencia. Y hay una discusión con eso que mete miedo. Y como la Biblia no dice nada de eso, pues ellos están perdidos en la Biblia, porque la Biblia no dice si el alma la pone cuando nace o viene con el niño. Pero los teólogos se meten en esos enredos. Ahora, indudablemente, yo creo que también como ustedes, yo creo que el niño cuando nace, el bebé cuando nace, tiene un alma. Claro. Ahora bien, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no piensa? La Biblia tiene una respuesta para eso. Ajá. En el principio, cuando Dios hizo al hombre, fue hecho en algo viviente. Pero no lo parieron, lo hizo. No lo parieron, lo hizo. Sí, pero Bueno, ¿por qué no piensa? ¿Por qué no piensa? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no lee? ¿Por qué no escribe? A ver, María, tú que siempre respondes. Si viene con alma, si atrás, yo creo también que viene con alma, pero ¿por qué no piensa? ¿Cómo es? ¿Quién dijo desarrollado? ¿Quién dijo desarrollado? Ligia. Ah, felicidades. y Adán cuando Claro, Adán fue creado, no lo parió. Entonces, ¿sabes que una de las discusiones... no necesitó desarrollar. No, tú sabes que una de las discusiones grandes que tienen los talmudistas es si Adán tenía ombligo o no. Sí, esa es una discusión seria entre los talmudistas. Entonces, ahora bien, ¿por qué cuando piensa, habla, lee o escribe, lo hace en el idioma y con el modelo de pensamiento del lugar donde crece? O sea, si nace aquí un americanito, va a hablar, a leer y a escribir en inglés. Y va a tener el pensamiento de los americanos. Eso fue lo que por la vista, por los ojos, por todo lo que piensa. Ajá. Entonces, estamos claros. Entonces, si nace en Cuba, pues va a hablar español y leer en español, escribir, y va a tener la mente de un cubano. Va a tener toda esa costumbre, la cultura, toda esta cosa. Esto nos está diciendo algo. Miren, ¿saben lo que estamos haciendo? Aquí con esto. Filosofando. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría. La filosofía no es saber mucho. A veces cuando se dice el filósofo que sabe mucho. No, el filósofo no sabe mucho. El filósofo investiga. E investiga de las cosas cotidianas, de las preguntas que nadie, como la pregunta que le hizo una vez Tomiel a Tommy: papá, ¿por qué la lengua habla? ¿Y a tú qué preguntas a un niño? Por una pregunta de filósofo. Entonces es preguntarnos sobre las cosas que estamos viendo todos los días, pero no reflexionamos del por qué.
Así que estamos filosofando aquí. ¿Por qué el bebé después pues habla en el idioma en el cual crece? ¿Por qué es eso? Porque el bebé tiene un alma en potencia integrada a su cuerpo que se desarrolla con ese cuerpo a través de los 5 sentidos, sus ventanas. Mira la respuesta que dio Ligia. El alma se desarrolla. Todas esas capacidades que cree, ¿cómo es que piensa, siente y determina? Se desarrolla. No las tiene desarrolladas. Y el cuerpo es el que se la desarrolla. Porque es parte integral. Y vamos a dar un ejemplo que quizás no les va a gustar a algunos, pero vamos a tener que hacerlo bien. Volvemos a los 5 sentidos y al bebé. Volvemos a los 5 sentidos y al bebé. Si ese bebé, cuando nace, no tiene vista, es ciego. Nace ciego. Perdió el 89% de la capacidad de desarrollarse. Le podrá, porque oye, le podrán decir el cielo es azul, pero nunca va a saber qué cosa es azul. Y las plantas son verdes, nunca va a saber qué planta, cómo es verde la planta. Vive en una absoluta oscuridad. El alma no se desarrolla en ese aspecto. Pero sí sufre la desgracia de que tampoco oye. Hay gente que tiene ojos, pero han perdido el 89%. Es sordo y ciego. Se quedó nada más que con el tacto, el gusto y el olfato. Se quedó con el 1% de la información. Solamente el tacto, el gusto y el olfato. ¿Ustedes saben que ha habido personas así? Bueno, yo les sugiero y les prometo ponerles en el chat de los hermanos de Jacksonville la película sobre, a ver quién me dice el nombre. ¿Eh? Mi gente. ¿Cómo viene? Helen Keller. Les voy a poner la película sobre Helen Keller. Helen Keller, ¿eh? Helen Keller a los 18 meses aproximadamente de edad sufrió unas fiebres y unas convulsiones y se quedó ciega y sorda. Solamente retenía el tacto, el gusto y el olfato. Bueno, se convirtió en famosísima escritora, conferencista, humanista. Fue amiga de altos personajes de la historia americana. Solamente con el tacto, el gusto y el olfato. Bueno, los predicadores de esa época usaban a Helen Keller para decir, el hombre sí tiene alma. El hombre sí tiene alma. Porque con esas escasísimas capacidades de solamente sentir el olor, el sabor y tocar, una maestra genial. Porque si ella fue genial, la maestra fue más genial que ella posiblemente. No podía hablar, era sorda y muda. Y no oía ni veía. Y la maestra logró sacarla de su mundo. Ella después dice en sus libros, porque escribió libros, en sus libros dice que vivía en una total oscuridad y en un absoluto silencio. Solamente el gusto, el olfato. Por ahí nada más le entraba información. Y esa maestra logró sacarla de su mundo de adentro, de su mundo, a sacarlo hacia el mundo de afuera, a comunicar su alma con el mundo de afuera, a través del tacto, y del gusto y del olfato. Ella relata, bueno, no quiero hablar mucho de eso porque es largo, pero ella relata el momento, un instante en su vida con la maestra, que ella logró saber eso. Y fue cuando la maestra le puso la manito debajo de una bomba de agua, y cuando le hizo así, el agua salió y ella sintió el agua en la manito. Y entonces la maestra le hizo porque la maestra estaba enseñando a leer con los dedos. O sea, a comunicarse con los dedos. Y la maestra yo creo que eso fue una obra de Dios, porque la maestra le hace una señal a ella en la otra manito. Y es que ella se da cuenta en ese momento que las cosas tienen nombre. Ahí se dio cuenta, pudo percibir que las cosas tenían nombre. Y salió corriendo y le pasaba la mano al tronco de una mata y le hacía así. Que le dijera cómo se llamaba eso.
Y la maestra le creó un lenguaje a través de las manos que fue su compañera para toda la vida para dar conferencias. La maestra hablaba a través de lo que ella le decía con las manos. ¿Ustedes pueden creer eso? No, la maestra, esa fue una maestra. Ellas después se hicieron ancianas porque eran jóvenes. Se hicieron ancianas las dos y la maestra iba donde quiera que estaba, donde quiera que ella iba la maestra para traducirle por las manos, por el lenguaje que ella hablaba de las manos. ¿Eh? Pero claro, si no podía, no veía ni oía. No pueden hablar, porque para hablar tienen que oír. Bueno, lo que dice Ligia, hay se creó un sistema por ella, se creó un sistema que a través del tacto, pero eso precisamente es para los ciegos. El sistema baile es para los ciegos, pero ya para el ciego y el sordo se creó otro sistema que da resultados. Bueno, todo esto lo queremos hacer ver para decir que el alma es integral con el cuerpo y necesita las ventanas del cuerpo. Porque vamos a seguir pensando, ya más feo, si este bebé no tiene tacto, bueno, si este bebé no tiene olfato, si este bebé no tiene gusto, no está muerto, está vivo. No está vivo, es un ser vivo. Y tiene un alma en potencia. Todo ser vivo tiene un alma en potencia. Ahora, ¿este ser tiene alma? Sí tiene alma. Tiene un alma en potencia. ¿Qué pasa si logra vivir muchos años? Nunca va a existir su alma. Porque esa alma tiene que desarrollarse. Para pensar, sentir, tener conciencia, voluntad, necesita un desarrollo a través de sus ventanas, las ventanas del cuerpo. Si se queda así y logra vivir como ser humano, como vegetal, es un vegetal, pero no tiene existencia. El alma no existe ahí, ni tampoco tiene facultades para manifestarse, porque el alma sola no se manifiesta. Esto es una cosa que quisiera que quedara claro aquí. El ser humano es un ser integral y necesita el cuerpo para manifestarse. ¿Estamos claros? Indiscutiblemente el cuerpo hace falta. Ella sin el cuerpo ni existe ni funciona. Ajá. ¿Eh? Una preguntita, ya que estamos filosofando. Ah. Si esta persona existe así, de esta manera, tiene su alma en potencia y recibe la salvación, porque obviamente no fue culpa de él que... Bueno, ya está. Ya vamos para un tema teológico que no es el de aquí, pero... Y el hombre y la persona que salva cuando vaya al cielo, o donde esté la presencia de Dios, donde sea que sea, que el hombre va a estar completo en sus funciones, ¿no? ¿Qué tú crees? Yo creo que sí. Ah, bueno. Pues créetelo. Ya en cuanto a la salvación de un ser así, yo desconozco. La salvación es de Dios, es una obra de Dios, pero sé que no va a conocer nunca, nunca va a sentir, nunca va a pensar, nunca va a hacer nada porque su cuerpo está totalmente ineficiente. El cuerpo no funciona. Sí, pero ya después, sí, ya fue el primer tema, el primer ejemplo que puse. Ya es el primer ejemplo que puse, fue ese, el del accidente. Ahora, hay algo muy importante aquí, muy importante, y es este. Estas ventanas son físicas, materiales, compuestas de átomos, moléculas y células. Pero sin ellas el alma no se desarrolla, no se manifiesta. No lo puede hacer porque el hombre es un ser integral. Esas ventanas son físicas, no son espirituales. Pero son los medios que Dios ha creado para que nuestro mundo interior, la imagen que de Él tenemos, se desarrolle y exista. Sin ella no se va a desarrollar ni va a existir. Porque es integral al cuerpo.
Vamos ya a la imagen gráfica final. Aquí terminamos. Podrá parecer sin sentido, pero no tiene sentido, dice aquí. El bombillo, el casquillo y los cables representan el cuerpo del ser humano. La energía eléctrica y la luz representan las facultades intelectuales y espirituales del ser humano, la psique, el alma. Porque psique en la ciencia y alma en la religión es lo mismo, no hay diferencia. Ahora bien, no pueden existir ni obrar las segundas sin los primeros. O sea, ni la energía eléctrica ni la luz pueden existir ni obrar sin el bombillo, el casquillo y los cables. Exactamente igual es el ser humano. El alma no puede existir ni puede obrar sin el cuerpo. Dios les bendiga.